Freddy. Firme, ingeniera. Espinosa Guzmán María. Firme, ingeniera. Flores Medinaceli Percy. Firme, ingeniera. García Ceballos Cristian. Firme, ingeniera. Montero Carlos. Firme, ingeniera. Gutiérrez Justiniano José Lorgio. Firme, ingeniera. Gutiérrez López Fabio. Firme, ingeniera. Guzmán Cuellar Adriana. Herrera Choque David. Inge, disculpe, Herrera estaba teniendo problemas con su conexión. Perfecto. Lo anoto, no hay ningún problema. Gracias. López Arancibia Sandra. Firme, ingeniero. Mancilla Garnica Elian. Firme, ingeniera. Martínez Crespo Juan. Martínez Galarza. Firme, Inge. Paco Quispe. Firme, Inge. Padilla Cruz Natalia. Firme, ingeniera. Palaguerra Carrillo Jorge. Firme, ingeniera. Pérez Cruz Carlos. Firme, ingeniera. Salazar. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela. Firme, ingeniera. Salazar Gutiérrez. Firme, ingeniera. Sandoval González. Taborga Coca. Firme, ingeniera. Taborga. Talavera Camacho. Firme, ingeniera. Tejerina Ruiz. Firme, ingeniera. Itichoca Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera. Villagómez Paz. Firme, Inge. Villarroel Buchapi. Zambrana Alejandro. Firme, ingeniera. Zárate Díaz. Firme, ingeniera. ¿Me faltó alguien? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado la anterior clase. Bueno, recordando un poco, vamos a cambiar esto. Perfecto. Habíamos hablado en la anterior clase de lo que era incertidumbre. Habíamos hablado de que en la parte de hidrología nosotros tenemos que trabajar mucho con esta palabra, ¿no? Con datos que realmente, bueno, datos que nos faltan, con información que nosotros hemos rellenado, por ejemplo, cuando tenemos series históricas que tienen algunos vacíos. Bueno, más adelante también vamos a ver cuando hagamos el diseño de una tormenta, que también nos vamos a inventar, por así decir, el comportamiento de la lluvia, ¿no? Vamos a desagregar una lluvia diaria, una lluvia horaria, para crear lo que es un hietograma. Entonces, en hidrología siempre vamos a trabajar con mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, para eso está la estadística. En la anterior clase habíamos hablado de la estadística clásica o la probabilidad clásica y de la probabilidad de frecuencias, ¿no? Que tenía que ver con lo que es
el periodo de retorno. Habíamos dado este pequeño ejemplo, ¿no? Que en este caso, para el pequeño Jonas, tenía un evento de precipitación de 150 milímetros cada vez que entraba o salía de la cueva, y sabíamos que viaja 33 años al pasado, 33 años al futuro, ¿no? Entonces, habíamos dicho que 33 era el periodo de retorno, que es cada cuánto se repite un evento de esta magnitud, en este caso de los 150 milímetros. Y habíamos dado otro ejemplo también con Jonas adulto, vamos a decir Jonas papá, puede ser. En ese caso, él podía viajar libremente al pasado y al futuro, y cada vez que él viajaba 132 años al pasado como 132 años al futuro, justo ese día había un evento de precipitación de 450 milímetros, ¿no? Justo ese día. Entonces, 132 años antes, él estaba en la cueva en el año 2052, estaba lloviendo 450 milímetros, viajó y justo empezó a llover, y ese día hubo una precipitación diaria de 450 milímetros, que es un evento impresionante. En Santa Cruz llueve aproximadamente 1.300, ¿no? 1.500 máximo al año. Imagínense un tercio de la lluvia de todos que llueve en Santa Cruz en un año, en un día. Es un evento de una muy grande magnitud, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre se encontraba con ese evento cuando viajaba 132 años al futuro o al pasado. Y habíamos dicho en la anterior clase que en este caso el periodo de retorno era de 132 años, ¿no? Ya habíamos visto este ejemplo. Por favor, me confirman que ya hemos pasado esto con total claridad y que todos lo entendieron. ¿Todos entendieron? Eso ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si ya vimos con más detalle esto en la anterior clase? Sí, ingeniera. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces les queda claro con este pequeño recuerdito que di sobre el periodo de retorno, ¿no? Entonces, para eventos menores o para eventos pequeños, por ejemplo, 150 milímetros, hay un periodo de retorno de 33 años, ¿no? Imagínense una lluvia de 50 milímetros, es una lluvia que tiene un periodo de retorno de un año. ¿Qué significa esto? Que al menos una vez al año ocurre una precipitación de 50 milímetros. Es normal, ¿no? Tiene un periodo de retorno de un año, porque todos los años se repite. Ahora, ya una precipitación de 500 milímetros, de 1.000 milímetros, de 2.000 milímetros, bueno, ya va a tener un periodo de retorno de 10.000 años o 500 años, es decir, que se va a repetir cada 500 años, cada 1.000 años, porque ya son como diluvios, ¿no? Como para que se acabe la Tierra y otra vez volvamos desde cero. Entonces, cuando ocurran esos eventos, obviamente va a haber, seguramente van a ser eventos recurrentes con un periodo de diseño, de retorno, perdón, de 1.000 años, 10.000, 500, etcétera. Bueno, entonces ya sabemos lo que significa periodo de retorno, ya sabemos que para eventos menores el periodo de retorno también es menor, y ya sabemos que para precipitaciones importantes o precipitaciones considerables el periodo de retorno es mayor. Ahora vamos a hablar de lo que es la probabilidad, en este caso de ocurrencia, ¿no? La probabilidad de ocurrencia, o en este caso también llamado en estadística la probabilidad de que exceda, es decir, de que ocurra este evento o se exceda, es igual a 1 entre el periodo de retorno. ¿Alguien puede hacer el cálculo para el periodo de retorno de los 33 años, de los 150 milímetros, y indicarme cuál es la probabilidad de que mañana llueva 150 milímetros si tiene este periodo de retorno, siguiendo esta fórmula, la primera que está con color blanco?
Alguien hace el cálculo y me indica cuál es la probabilidad. Adelante. Tiene una probabilidad de 3.33%, así que no estoy mal. ¿Una probabilidad de cuánto, perdón? 3.33%. Ok, 3.33%. ¿Alguien sacó un valor diferente? Bueno, entonces su compañero está en lo correcto, ¿no? Simplemente hay que dividir 1 entre 33 y la probabilidad de que llueva 150 milímetros mañana es muy baja, es del 3.3%, ¿no? O la probabilidad en este caso de que llueva 150 milímetros o excede ese valor mañana es del 3%. Nada, ¿no? Bueno, vamos con la imagen de la derecha. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana llueva 450 milímetros o más, teniendo en cuenta que este evento tiene un periodo de retorno de 132 años? Inge es del 0,75 o 76%. Perfecto. ¿Alguien tiene un dato diferente al de su compañero? Vamos a decir 0.7% su compañero. 0,75. 0,75%. ¿Todos de acuerdo? Sí, Inge. Ok, Sí. perfecto. Entonces, ahí tenemos una diferencia, ¿no? La diferencia es abismal. Que mañana hay una precipitación de 450 milímetros, es del 0.7%. Ni siquiera llegamos al 1%. Entonces, es muy poco probable de que no ocurra, ¿no? Ni 1% de probabilidad es muy bajo. Ahora, em, obviamente, tomando en cuenta el primer ejemplo, donde teníamos un 3% de probabilidad de que ocurra, el complementario sería 97, ¿no? Entonces el 97%, tengo 97% de probabilidades de que no ocurra este evento. Y es lo que dice en esta segunda parte de la ecuación, ¿no? Es decir, la probabilidad de que ocurra o de que se exceda ese valor más la probabilidad de que no excede ese valor, es decir, que no ocurra, es igual a 1. Esto simplemente como un pequeño datito, ¿no? En este caso, tengo una probabilidad de que exceda el valor o de que suceda una precipitación de 450 milímetros del 0.7 y por lo tanto la probabilidad de que no ocurra o la probabilidad de que no se exceda ese valor es del 99.3, ¿no? Y bueno, obviamente la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra es igual a 1. Son simplemente complementarios, porque nos manejamos con estos dos valores en hidrología, por eso se los recalco de esta manera. Bueno, entonces yo ya sé a qué me refiero con periodo de retorno, ¿no? Y ustedes ya han entendido perfectamente que el periodo de retorno va junto con un evento de precipitación, ¿no? Y a mayor precipitación, mayor periodo de retorno y obviamente depende también de cada zona, ¿no? De cada lugar. ¿Qué son los Inge, periodos? Adelante. disculpe, Inge, ingresé hace unos 5 minutos, pero no quería cortarla. Mi wifi se fue y recién he podido conectarme bien. Sandoval. Claro que sí, la anoto, no se preocupe. Y Inge, no sé si le dijeron, el sub me pidió que le pida permiso, está con el tema de su ascenso, creo que ha tenido que viajar a La Paz de emergencia.
¿Cuál es su apellido? Disculpe, del que tenía permiso. Del subteniente Villarroel. Villarroel, un segundito, por favor. Ah, ok, perfecto. Lo anoto, muchísimas gracias. Bueno, continuando. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los periodos de retorno para diferentes estructuras, porque nosotros tenemos que diseñar diferentes estructuras, por ejemplo, el drenaje superficial de plataformas, que es el drenaje en las plataformas de las carreteras, lo que son las cunetas, las zanjas, el drenaje urbano, las alcantarillas sobre caminos, sobre carreteras, todas estas estructuras que se pueden imaginar que están en contacto, vamos a decir, o que tienen que ver con el agua, las tenemos que diseñar para diferentes periodos de retorno. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? Para cada periodo de retorno yo tengo un valor de precipitación. Entonces yo necesito un valor de precipitación para empezar a dimensionar este tipo de estructuras. Vamos a ver algunos ejemplos. Para un drenaje un drenaje urbano, como el que ustedes tienen en sus casas, yo lo diseño todo el drenaje urbano con un periodo de retorno de 2 a 10 años. Es decir, tomamos un evento de precipitación que tenga un periodo de retorno de 10 años. Va a ser una precipitación medio que importante, ¿no? Alguna que se repite cada 10 años. Pero, por ejemplo, para dimensionar lo que son presas, yo tomo un evento de precipitación que tenga un periodo de retorno de 500 a 10.000 años. ¿Alguien me puede indicar por qué tanta diferencia? ¿Por qué para el drenaje urbano yo tomo una precipitación, bueno, un periodo de retorno de 10 años, que seguramente va a ser una precipitación de 500 milímetros o inclusive muchísimo menos, ¿no? No va a ser 500, va a ser como 200 o menos. ¿Y por qué para dimensionar una presa yo tomo un evento de precipitación como dato de entrada que tiene un periodo de retorno de 10.000 años? ¿Por qué creen que hay tanta diferencia? ¿Será porque si ésta sufre de un daño o ruptura puede causar un gran daño ecológico? Exacto. Bueno, puede causar un gran daño ecológico, también puede causar bueno, un gran daño a las personas, ¿no? Puede haber pérdida de vidas humanas. Es una muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere dar su opinión o complementarla de por qué tanta diferencia en estos periodos de retorno para diferentes estructuras? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere expresar su opinión de por qué tanta diferencia? Bueno, en ese caso tiene mucha razón su compañero.
¿no? Está muy bien el comentario de su compañero. Más que todo nosotros nos guiamos para elegir o para seleccionar los periodos de retorno, porque esta tabla no se las doy simplemente por dar. Es una tabla que está en la norma, ¿no? Todo esto está normado. Y tiene que ver con la pérdida, en este caso, de vidas humanas, principalmente, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estábamos hablando del drenaje urbano, se llena una boca de tormenta, ¿no? Existe una precipitación con un periodo de retorno de 20 años que justo nos toca y la la boca de tormenta, perdón, ha sido diseñada para un evento que tiene un periodo de retorno de 10 años, ¿no? En este caso, llegó un evento, justo nos tocó, qué mala suerte, un evento con un periodo de retorno de 20 años y obviamente fue muchísimo mayor el caudal o la precipitación para lo que estaba diseñada. Y se atasca, ¿no? Y no fluye el agua, etc. Puede que ocurra o que suba el nivel del agua unos milímetros, tal vez puede haber algunas pérdidas de cosas materiales, muy rara vez va a haber pérdidas humanas, entonces por eso lo vamos a diseñar con ese periodo de retorno, también por la parte económica, pero primero tomando en cuenta la seguridad. En cambio, una presa, imagínense que una presa yo la diseñé con un evento que tiene un periodo de retorno de 50 años y justo al día siguiente que inauguro mi presa, llegó un evento de precipitación que tenía un periodo de retorno de 200 años, ¿no? Inaugurada mi presa y destruida mi presa al día siguiente. Y obviamente aguas abajo yo voy a tener comunidades, voy a tener plantaciones, voy a tener personas, trabajadores y es más probable que se pierdan muchas vidas humanas cuando se rompe una presa que cuando se tape lo que es una boca de tormenta. Entonces, por eso se les da estos periodos de retorno que están en la norma boliviana para diferentes estructuras, porque esas son estructuras hidráulicas. Estamos hablando, por ejemplo, puentes de tercer orden, de segundo orden, estamos hablando de la parte de hidrología, que tiene que ver con las pilas, ¿no? Con todo lo que es socavación, con todo lo que es erosión, etcétera. Entonces, todas estas obras hidráulicas, que lo van a ver muchísimo más adelante, ya tienen su periodo de retorno establecido y ya saben el por qué, ¿no? Ya saben por qué para un drenaje urbano yo voy a diseñar con una precipitación baja, que tiene un periodo de retorno de 10 años, y para una presa yo voy a diseñar con un periodo de retorno, en este caso de 10.000 años o de 500 años, ¿no? Y bueno, creo que en la anterior clase tocamos un poquito de lo que eran las series históricas para obtener primeramente lo que son esas precipitaciones, que son eventos. Yo tengo que hacer mi serie de precipitaciones máximas en 24 horas, bueno, a partir de las precipitaciones máximas en 24 horas, y ya habíamos dado algunos detalles de qué eran esas precipitaciones y cómo se formaban esas tablas. Generalmente la pueden descargar del CENAMI con ese nombre, precipitaciones máximas en 24 horas, o si no, ustedes las pueden elaborar a través de las precipitaciones diarias, ¿no? A través de estas tablas de precipitación diaria para todas las estaciones de su interés. Entonces, ahora, el ejemplo estaba muy fácil, ¿no? Porque, vamos a ver nuevamente la diapositiva anterior, porque el Jonas viajaba 33 años al pasado, 33 al presente, 132 al presente, 132 al pasado, podía viajar y justo ese día ocurría ese evento. En nuestro caso, nosotros tenemos series de datos, por ejemplo, de precipitación, de 30 años, de 40 años. Hay algunas estaciones que son nuevas y que tienen 10 años. Es decir, yo tengo un registro de las precipitaciones de los últimos 10 años, de los últimos 20, de los últimos 30. Con mucha suerte van a encontrar una serie de 50 años. Es casi imposible que nosotros en Bolivia tengamos esa longitud, porque la hidrología es como que relativamente nueva. Entonces, en nuestro caso, si yo quisiera diseñar una presa, que seguramente muchos de ustedes lo van a hacer de aquí en un futuro, voy a tener que obtener la precipitación, buscar cuál es ese evento que tiene un periodo de retorno de 500 años. Entonces,
¿Cómo ustedes van a encontrar eso? Si nuestra serie histórica abarca máximo 50 años. ¿Cómo yo voy a saber qué evento se repite cada 500 años? Quiero escucharlos, a ver qué se les ocurre. Tratando de sacar un promedio, ¿de qué forma? Bueno, es una idea, ¿no? Intentando sacar un promedio, pero ¿qué promedio? ¿De qué valores? Porque O sea, imagínate, adelante. eventos que ocurren en 500 años, podríamos poner ahí una tabla de frecuencias de que tanto se puede repetir tanto dicho evento. Ok, ¿me puedes repetir la última parte, por favor? No la escuché claramente. Si es que estos eventos se acostumbran a repetirse, tratar de hacer una especie de seguimiento en base a los anteriores registros para ver cuántos de esos recaen en ese periodo exacto de 500 años. Perfecto, pero para eso usted necesita registros de 500 años. Y usted en el Cenami, todos nosotros, que es nuestra base de datos, inclusive la base de datos que les voy a enseñar más adelante, que es Google Earth Engine, tiene una base de datos de 50 años máximo. Entonces, ¿cómo va a revisar qué pasó hace 500 años? ¿Cuál fue el valor de esa precipitación máxima? Si solo tiene datos hace 50 años atrás. Imagino que podría ser un cálculo con lo poco que se sabe o Perfecto. toda la especulación. Perfecto, podemos hacer un cálculo con lo poco que se sabe. Eso es una pregunta, bueno, es una respuesta o una idea muy, muy buena. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Cómo yo puedo saber? Adelante. No sé si estará bien, pero hay métodos para registro de la Tierra donde se puede demostrar si su precipitación que tenía anteriores años y su humedad. No sé si eso sirve y es una base, ¿no? Para saber si se puede montar algo ahí. Claro, está correcto. Eso podría ser una base, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿ese su registro es para todo el mundo? ¿Para las ciudades capitales? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en una presa aquí ¿dónde vamos a decir? Por ejemplo, vamos a decir que en Porongo, ¿no? Ahí vamos a construir una presa, entonces yo necesito datos de esa estación, de la estación de Porongo. Entonces, ¿la página web abarca realmente todo el mundo, píxel por píxel, o es algo en general? Porque si es algo en general, no me sirve, ¿no? Porque lo que llueve en el desierto de Arizona, lo que llueve aquí en Santa Cruz es algo totalmente diferente. ¿Alguna otra idea? ¿Algo que se les ocurra? Yo necesito saber cuál ha sido la precipitación, o bueno, cuál es el valor de la precipitación que se repite cada 500 años. O sea, una precipitación de una magnitud considerable que solamente ocurre una vez cada 500 años. Y yo tengo un registro de 50 años. ¿Qué hago? Parece complicado, ¿no? Es como que, bueno, ¿qué hago? Porque al final de cuentas ustedes van a tener que realizar eso, van a tener que decir, van a empezar a diseñar, mejor dicho, con ese valor de la precipitación. Y ya obviamente si está mal ese valor, bueno, ¿para qué les digo? Diseñan una presa así de mal y al día siguiente se les rompe porque ocurre un evento, tiene una muy mala suerte y justo llega ese evento recurrente de cada 500 años, se rompe y ustedes tienen responsabilidad, obviamente, como los consultores, y una presa pues cuesta millones y millones y millones, ¿no? Muy diferente a lo que es un drenaje, que también cuesta millones, ¿no? Pero nada comparado con lo que es una presa. Entonces,
hay mucha incertidumbre, ¿no? Realmente ustedes como ingenieros van a tener que lidiar con esto en su vida profesional. Un poco más adelante van a tener que ingeniárselas y bueno, los datos que obtengan, yo en este momento les voy a enseñar cómo se obtienen estas precipitaciones, van a ser un poco falsas, ¿no? Por así decirlo, porque realmente vamos a guiarnos de lo que es la estadística pura, vamos a trabajar para poder obtener estos valores de precipitación con diferentes periodos de retorno, pero ustedes saben que está basado en estadística, ¿no? No en registros, y bueno, ahí también entra un poquito de incertidumbre, pero tenemos que avanzar, ¿no? De alguna manera tenemos que resolver esos problemas. Entonces, en hidrología, lo que nosotros hacemos, bueno, este concepto de riesgo se los dejo ahí nomás en la diapositiva, es un pequeño complemento, no hay ningún problema. En hidrología lo que nosotros hacemos es trabajar con funciones de distribuciones de probabilidades, ¿no? Así es el nombre. Funciones de distribuciones de probabilidades. Que nosotros vamos a tener una serie de precipitaciones máximas en 24 horas, ya saben de qué manera se elaboran, y en base a esta serie yo voy a aplicar estadística y voy a obtener una ecuación que tiene la forma que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Voy a obtener una ecuación en base a todos mis datos obtenidos, en base a todos mis registros, y ya con esa ecuación yo voy a poder colocarle, bueno, para el periodo de retorno de 500 años, voy a poder reemplazar una variable en esa ecuación y resolviéndola voy a poder obtener la precipitación máxima o ese evento para el periodo de retorno de 500 años, ¿no? Voy a poner un periodo de retorno de 1000 años y voy a obtener el valor de la precipitación. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es como se procede para determinar estos valores. Entonces, nosotros tenemos que determinar parámetros de funciones de distribución de probabilidades, ¿no? Y obviamente vamos a determinar con el factor de frecuencia, que es el periodo de retorno, cuál es la magnitud del evento para un periodo de retorno dado, ¿no? Bueno, este concepto se expresa como esa fórmula, son fórmulas realmente mundiales, porque en Estados Unidos tendrían registros de 200 años o 100 años máximo, ¿no? Ellos también diseñan empresas con periodos de retorno de, quién sabe, 20.000 años. Entonces, todos utilizamos realmente en hidrología esas funciones de distribuciones de probabilidades, por eso están tan pulidas, se podría decir, esas ecuaciones, ¿no? No es algo solo de Bolivia, como el relleno de datos, que lo hacemos solo nosotros, pero ustedes ya saben por qué, ¿no? En este caso, todos trabajamos con estas funciones de distribución de probabilidades, donde F es la magnitud del evento para un determinado periodo de retorno. F, obviamente con la línea arriba, es la media, no salió en la diapositiva, disculpen, de la serie de valores analizados, es decir, de mi muestra. También tengo lo que es la desviación estándar, perdón, y un factor de frecuencia, que es K, ¿no? Que depende de las características de las muestras, depende de qué función de distribución de probabilidades yo estoy utilizando, cuya determinación puede resultar dificultosa un poquito. Sí, pero no es imposible. Todos realmente podemos obtener esas funciones. ¿Cuáles son las funciones entonces mundiales de distribución para valores extremos? Tenemos estas funciones. Valores extremos son precipitaciones máximas, ¿no? Tenemos lo que son la función de Gumbel, que es la principal con la que vamos a trabajar hoy día. Tenemos también la función de Log-Pearson 3, la de GB, tenemos la de SQRT-ET-Max y tenemos muchísimas otras funciones de distribución, obviamente para valores extremos, ¿no? No estoy hablando para valores medios. Para valores medios ustedes ya saben cómo determinar lo que son caudales, o bueno, en este caso precipitaciones medias, ¿no? Mensuales y anuales. En este caso es únicamente para valores extremos y para obras de seguridad. Vamos a ver entonces el primero, ¿no? Vamos a trabajar con la función de distribución de probabilidades de Gumbel. Ahí tenemos la ecuación, está expresada de dos maneras, realmente es lo mismo. Aquí tenemos exponencial, de menos exponencial, de x menos b sobre alfa,
o aquí tenemos lo mismo, ¿no? Pero simplemente expresado con, con el exponencial directamente. Es la misma ecuación, para que no se confundan, solo anotada de diferente manera. Ahora bien, en esta ecuación, yo lo que necesito obtener es alfa, ¿no? ¿De qué manera obtengo alfa? Alfa es igual a la raíz de 6 entre pi por la desviación estándar. Yo tengo mi serie histórica, que ustedes van a ver su serie de precipitaciones máximas en 24 horas, que enseguida vamos a hacer, que es una columnita, ¿no? Entonces yo ya tengo esos valores, yo puedo sacar la desviación estándar, ¿no? Con X, súper rápido. Y bueno, de esa manera ya obtengo alfa, y para obtener beta, yo ya obtengo aquí disculpen. Entonces, para obtener beta, yo ya tengo aquí el parámetro alfa, ya lo pude obtener, y simplemente la media estimada de la muestra, le resto menos 0.5772 por el parámetro alfa, que ya lo obtení previamente, y voy a obtener lo que es el parámetro beta. Entonces, ya tengo estos dos parámetros que entran en la ecuación, ¿no? Ya tenemos alfa y ya tenemos beta. Entonces, aquí la función, que es la precipitación, el valor de la precipitación está en función de un periodo de retorno X, y aquí está, en este caso, el valor de X, que tiene que ver con, bueno, en este caso, cada valor que yo tenga de precipitación en mi tabla. Ya tengo mi función, ya obtuve estos dos parámetros y ya puedo obtener lo que es la precipitación máxima, el valor máximo para un periodo de retorno dado. ¿De qué manera lo van a ver más claramente? Haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar, porque bueno, en ecuaciones parece un poquito confuso. Realmente es muy fácil obtener lo que es esta función de distribución una vez que tenemos una serie. Bueno, de acuerdo a las series máximas en 24 horas, ya les había explicado de qué manera se arman. Aquí tengo valores de precipitaciones máximas para una estación, en este caso una estación de Chuquisaca, y obviamente la serie se arma de esta manera, ¿no? Para el año 1995, y si está completo, coloco el valor de la precipitación máxima, que fue 40. No me interesa qué mes, no me interesa qué día, tampoco, solo me interesa el valor, ni siquiera me interesa el año, ¿no? Para que tengan una idea. Vamos con la siguiente. En este caso, no está completa, le falta octubre. Octubre es un mes lluvioso, entonces no voy a colocarle ningún valor, ¿no? En el año 1997, vamos a ver, no está completa, le faltan los meses más lluviosos, ni cómo ponerle un valor, lo dejo así. En el año 1998 tampoco. Vamos al año 1999, está completo, entonces obtengo el máximo valor. En este caso sería de 29.3. Y bueno, eso voy a colocar acá. Para el año 2000, vamos a ver cuál es el valor máximo. Es 51.2 en noviembre. Bueno, voy a colocar aquí 51.2. Para el año 2001, vamos a ver cuál es el mayor valor. 52.9 en enero, una gran precipitación. Entonces coloco aquí 52.9. Y de esa manera es como se va armando lo que son las series de precipitaciones máximas en 24 horas. Y obviamente voy a tener valores menores, mayores, y lo que tengo que hacer primero es ordenar esa miseria. Voy a compartir la planilla en la que van a trabajar. Aquí está, para que ya no, bueno, para no hablar de manera vacía. Esas planillas se las voy a compartir en un momento. Bueno, les decía que les voy a compartir esta planilla en un momento. Bueno, aquí tenemos varias estaciones, seguro les suena, ¿no? Tenemos la estación de Angostura, de Bermejo, de Mairana, de Samaipata y de Quiusillas, que pertenecen a Santa Cruz. Y bueno,
Aquí yo ya tengo lo que es la serie anual de precipitaciones máximas en 24 horas. ¿Qué hice? Bueno, lo que estaba en mi diapositiva, ¿no? Simplemente elegí la precipitación máxima del año y lo ordené, como les decía, de mayor a menor, ¿no? Aquí está de mayor a menor. Como ven, no aparece el año, no me interesa realmente el año, solamente me interesan los valores. Entonces aquí está ordenado esta serie de mayor a menor. Seguramente muchos años estaban vacíos, por eso, bueno, no entran en la serie. Tal vez en algunos años me faltaba el mes de junio y julio. En este caso saben que sí pueden confeccionar la serie, etc. Entonces, para cada estación, ya les coloqué la serie anual de precipitaciones máximas en 24 horas, ordenadita, de mayor a menor, ¿no? Con las precipitaciones máximas y, bueno, con los últimos valores para cada una de las estaciones. Y en la parte derecha les coloqué lo que es la función de distribución de probabilidades de Gumbel, ¿no? De cualquiera de las dos maneras. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Esta función realmente es la probabilidad de que no exceda. Vamos a colocar aquí, probabilidad de no excedencia o que no ocurra, es esta ecuación. Esta f de x. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo resuelva esta ecuación, obviamente te mando los valores de x, lo que es la precipitación correspondiente. Una vez que yo resuelva esta ecuación, voy a tener aquí lo que es el valor o la probabilidad de no excedencia, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo. Si hay una probabilidad del 3% de que ocurra, la probabilidad de que no ocurra o que no exceda ese valor es 97. Eso es lo que van a encontrar aquí con esta función de probabilidad. Entonces, una vez que ya tengan esos valores, la probabilidad de que ocurra o la probabilidad de excedencia, saben que la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra es igual a 1, ¿no? De esa manera, simplemente la probabilidad de que ocurra va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que no ocurra, ¿no? O la probabilidad de no excedencia. Muy bien. Y ya una vez que tengan esta probabilidad, que es la probabilidad de que ocurra, sabemos que la probabilidad es igual a 1 entre el periodo de retorno, ¿no? Entonces, obteniendo ya todos estos valores, ustedes ya van a poder obtener, despejando de aquí el periodo de retorno, cuál es el periodo de retorno para cada una de estos valores de precipitación, ¿no? Es decir, para una lluvia de 270 milímetros, ¿cuál será el periodo de retorno en esta estación? Para una lluvia de, vamos a otra estación, a ver, vamos a la estación de Quirusillas, para esta lluvia de 103.1 milímetros para esta estación, ¿cuál será su periodo de retorno? Entonces, ustedes van a encontrar con estas relaciones que les acabo de colocar el periodo de retorno para cada una de estas precipitaciones. Y bueno, hasta ahí ya tenemos la primera parte, porque realmente lo que nosotros queremos obtener no es el periodo de retorno. Yo quiero darle el valor del periodo de retorno, pero yo quiero obtener lo que es el valor de la precipitación. Entonces, se imaginarán que una vez que tengan la ecuación, tienen que hacer el proceso inverso, ¿no? Yo les voy a dar un periodo de retorno, por ejemplo, de 500 años. Lo van a reemplazar aquí y van a ir para atrás, de tal manera que al final van a encontrar el valor de la precipitación máxima para un evento que tiene un periodo de retorno de 500 años, porque realmente eso es lo que me interesa, ¿no? No me interesa saber el periodo de retorno de bueno, de estos valores. No, ¿no? Realmente me interesa saber la precipitación para un periodo de retorno que yo voy a asignar. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio. Y obviamente tenemos que encontrar lo que son aquí las variables alfa y las variables beta, que ya saben cómo obtenerlas, ¿no? Ahí sí todos se los dejé también la ecuación. No sé si existe alguna consulta, alguna duda aquí antes de que empiecen a trabajar.
Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a comenzar a trabajar. Enseguida les voy a pasar la planilla por mensaje en la plataforma Teams, en la reunión, y cada uno escoja una estación diferente, ¿no? Simplemente copian los datos de toda la estación. Vamos a ver hasta dónde está, hasta acá. Lo copian y lo pegan, ¿no? Y ponen obviamente su nombre, por ejemplo, o su apellido, Guzmán Ro. Y listo, empiezan a trabajar. De la misma manera, si quieren trabajar con la estación de Bermejo, de Mairana, etc. Pero cada uno trabaje con la estación que guste, pero no se olvide identificarla. Y trabajen aparte, ¿no? No trabajen en la original. La original la dejemos aquí como guía. Y ya más abajo, en las siguientes filas, bueno, copien los valores y elijan con qué estación trabajar y empiecen a trabajar. Cualquier consulta que tengan es solamente encender el micrófono. Si se pierden en alguna parte, también es solo encender el micrófono para que los vuelva a guiar. Pero ya saben, ¿no? De qué manera vamos a obtener la probabilidad primero de no excedencia con esta ecuación. Luego vamos a hacer esta pequeña operación y vamos a obtener la probabilidad de excedencia y luego vamos a obtener el valor del periodo de retorno para cada una de estas precipitaciones. Y ya luego, haciendo el proceso inverso, vamos a obtener el valor de la precipitación máxima para un periodo de retorno de 500 años, que es realmente el dato que yo necesito para empezar a diseñar mi obra hidráulica. Ok, acabo de enviarles la planilla en el chat. Entonces vamos trabajando. Ya sabe, cada uno escoja la estación que guste y empieza a trabajar abajo, ¿no? Bueno, como no es una planilla compartida, simplemente tienen los datos. Más adelante van a subir, bueno, al finalizar la clase van a subir lo que es su planilla en un recurso en Teams. Entonces, bueno, como les estoy mandando planilla por planilla, no hay ningún problema, pueden trabajar nomás cada uno sobre su propia planilla. No es una planilla compartida, entonces pueden trabajar aquí. Escojan cualquier estación y trabajan ahí mismo, ¿no? La que ustedes quieran.
Bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Ya está listo? ¿Ya tienen su periodo de retorno para cada precipitación? ¿Necesitan más tiempo? Inge, disculpe, ¿cómo se sacaba la desviación estándar? Es con La una... desviación, disculpe que la corte. La desviación estándar la puede sacar directamente con Excel, ¿no? Tiene su propio comando. Deme un segundito, voy a ver cuál es el comando. Es Bueno, des- desvío padrón, creo que si no estoy equivocado, ¿no? best. Ah, desbest, exacto. Es que como yo tengo acá un diferente idioma, el Excel, yo lo tengo como desvío padrón, pero está como desbest, con B chica, ¿no? Y justo ahí le va a aparecer la función, el nombre exacto que dice desviación estándar. Con esa función puede sacar la desviación estándar de su muestra. Muchas gracias, Inge. Perfecto. Cualquier otra duda, me indican, por favor. Voy a estar habilitando el recurso. Les voy a dar unos minutitos más para que terminen su planilla y la puedan subir al Teams, ¿no? Como una tarea de la clase de hoy. Inge, Adelante. solo era sacar de beta, alfa y beta, ¿no? Es sacar alfa y beta y es llenar la planilla, ¿no? Obviamente con la ecuación, es decir, obtener la probabilidad de no excedencia, la probabilidad de excedencia y obtener el periodo de retorno para cada dato de precipitación.
Entonces vamos a continuar. Ya tuvieron suficiente tiempo para realizar, en este caso, el cálculo. Vamos a ver, voy a mostrarles simplemente una estación para que vean más o menos qué resultados tenían que obtener. Y bueno, tienen hasta las 9 para subir su hoja electrónica, ¿no? En la que cada uno está trabajando. Ya sabe, cada uno tenía que elegir una estación para trabajar. Entonces, en este caso voy a mostrarles la estación de angostura. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a continuar enseguida con la clase. Ok, entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo deberían haber obtenido los valores, ¿no? El periodo de retorno. Aquí tenemos lo que es la probabilidad de no excedencia, que simplemente era aplicar la fórmula. La probabilidad de excedencia, que significa la probabilidad de que ocurra. Como pueden ver, una precipitación de 270 milímetros, que es baja todavía, hay una probabilidad de que no suceda del 0.99, ¿no? El 99.7%. Entonces, bajísima. Por lo tanto, tiene un periodo de retorno de 372 años. Es un valor coherente, ¿no? 372 años. Es el tiempo que tiene que pasar para que ocurra esta precipitación o para que se presente un valor igual o mayor. Y así sucesivamente, ¿no? Obviamente hay precipitaciones como de 50 milímetros que les decía inclusive en el ejemplo, que tiene un periodo de retorno de 1 año, ¿no? Cada año se presenta ese tipo de precipitación. Entonces, aquí ustedes ya tienen la lista de del periodo de retorno que corresponde a cada dato de precipitación máxima, ¿no? Ahora lo que tienen que hacer, bueno, más adelante les voy a, no, de una vez les voy a dar el indicativo, ya para la siguiente semana, obtener lo que es el valor de la precipitación máxima para la estación en la cual ustedes están trabajando, obviamente, para un periodo de retorno de 500 años, ¿no? Es decir, para 500 años yo quiero saber cuál es la precipitación máxima. Tienen que hacer bueno, en todo caso, tienen que ir a la inversa, ¿no? Aquí han obtenido el periodo de retorno. En este caso yo les doy el periodo de retorno y tienen que ir de atrás para adelante hasta encontrar lo que es el valor de la precipitación. Para 500 años, ¿no? Entonces eso se los dejo como tarea para la siguiente semana, no para la siguiente clase, va a ser muy rápido, para la siguiente semana. Y bueno, hoy tienen hasta las 9 para subir sus documentos, ¿no? Sus planillas en las que han estado trabajando. Ok, continuamos. Entonces, vamos a cambiar esto, perfecto. Como les decía, existen muchas funciones. Hoy día solamente hemos trabajado con la función de Gumbel, ¿no? Que es una de las mejores funciones de distribución de probabilidades, por eso la doy en ideología. Y bueno, hay otros métodos también recomendados para el ajuste de estos parámetros, porque realmente solo tenemos que obtener los parámetros de la ecuación, ¿no? El DGB, tenemos el log Pearson 3, el log Pearson 3 también es muy conocido a nivel mundial. Y bueno, este último ya no funciona tan bien. Más que todo vamos con los 3 primeros en la parte de ideología, ¿no? En este caso les he enseñado el método de Campbell. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo, porque ustedes pueden graficar, también lo vamos a ver mañana. Bueno, ya cuando me entreguen la siguiente clase de tarea, vamos a hacer el gráfico de estas curvas, ¿no? Porque realmente es una curva la que ustedes han obtenido con esos datos de probabilidad y obviamente periodo de retorno, ¿no? En una escala, como pueden ver, logarítmica. Lo vamos a ver en más detalle bueno, la siguiente semana. Este ejemplo es de un programa que se llama Chuck. Es un programa que realiza lo que es el relleno de datos, que lo vamos a ver también en la parte de software, que es en este caso la última parte de la materia. Entonces, solo para que vean que también se puede realizar relleno de datos y lo que es este ajuste probabilístico, estadístico, a través de ese programa. Vamos a entrar a lo que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia, mejor conocidas como curvas IDF. Vamos a ver qué son estas curvas, donde tenemos
momentito. Ok, entonces estas curvas, intensidad, duración y frecuencia, son unas herramientas que son las más útiles para el diseño ideológico de lo que son caudales máximos. Si se dan cuenta, intensidad, duración y frecuencia es lo que yo necesito para estimar lo que son caudales máximos. Necesito saber cuál es la intensidad de lluvia en función de lo que es la duración de la lluvia, perdón, y también en función de lo que es la frecuencia, ¿no? Como dice aquí, permite obtener lo que son la intensidad máxima para el diseño de estructuras hidráulicas, considerando lo que es un riesgo específico de falla en la estructura. Y su limitación de estas curvas se limita a cuencas que tienen tiempos de concentración muy pequeños. ¿Qué más? Vamos a hablar entonces de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Seguramente ya vieron esas ecuaciones, son ecuaciones de las curvas I de F, y bueno, a partir de estas curvas yo puedo determinar gráficamente cuál es la intensidad de la lluvia. Intensidad máxima, ¿no? Porque realmente aparte de la precipitación máxima, a mí me interesa conocer la intensidad, es decir, si llovió 100 milímetros en una hora, o si llovió 100 milímetros en un minuto, o si llovió 100 milímetros en todo un día. Yo necesito saber la intensidad para diseñar, en este caso, obras de seguridad. Estas curvas son, bueno, son construidas a partir de lo que son registros pluviográficos. Ustedes saben que este tipo de registros nosotros no tenemos en nuestro medio, ¿no? Es decir, aquellos registros horarios, les mostraba lo que eran las bandas pluviográficas, etc. Estas curvas vienen de ese tipo de registro. Ahora, como en nuestro medio no tenemos este tipo de registros, nosotros también lo podemos construir a través del registro de lluvias máximas en 24 horas, en función también de lo que es el periodo de retorno y también de lo que es la duración de la lluvia, ¿no? Para saber la intensidad, yo necesito, obviamente, dar un valor del periodo de retorno y también darle un valor a esta ecuación de la duración de la lluvia, porque estas constantes se las obtiene de manera estadística, ¿no? A través de una correlación lineal. Como les decía, son curvas de gran aplicación, especialmente en lo que son proyectos de drenaje urbano, de drenaje vial, etcétera, especialmente en lo que son las cuencas pequeñas. Y aquí tenemos esas curvas, ¿no? Las famosas curvas I de F, en este caso a escala normal, y vamos a leer esas curvas. ¿Alguien me puede explicar para qué sirven? ¿Qué es lo que pueden ver en la gráfica? ¿Qué les querrá decir cada una de esas curvas? ¿Alguien puede interpretar la gráfica, por favor? Adelante. Quizás la duración de la precipitación, su frecuencia y todo eso. ¿Dije? Ok, aquí en la parte inferior tenemos la duración, ¿no? De la precipitación, que es un evento. Ahora, generalmente, vamos a ver más adelante en la parte de caudales máximos, nosotros tomamos como la duración de la lluvia al tiempo de concentración. Entonces es un dato, ¿no? Y bueno, aquí tenemos diferentes curvas para diferentes periodos de retorno. Como ven, tenemos esta curva para el periodo de retorno de 5 años, de 10 años, de 25, 50, 100 años. ¿Y qué nos están diciendo estas curvas? Que, por ejemplo, para una duración de una lluvia de 10 minutos y para diseñar una obra que tiene un periodo de retorno de 5 años, que puede ser un alcantarillado, yo puedo diseñarlo con un valor de intensidad de 41 milímetros, ¿no? Milímetros por hora. ¿Qué más me dice este gráfico? Bueno,
Por ejemplo, si yo voy a hacer una obra un poco más importante, que tenga un periodo de retorno de 100 años y la duración de la lluvia sea 10 minutos, entonces en este caso yo voy a tener que diseñar con casi 80 milímetros sobre hora, casi el doble, ¿no? Si estuviera trabajando con un periodo de retorno de 5 años. Este es 5 años y esta es 100 años. Son curvas que nos dan esta información, que nos dan la intensidad una vez que nosotros tengamos la duración de la lluvia. Ya saben que la duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Ya saben cómo obtener el tiempo de concentración de la cuenca. Ya saben que todo está bien conectado. Y obviamente el periodo de retorno, ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? Ya saben que tiene que ver con la obra hidráulica, con la importancia, y bueno, dependiendo de qué voy a diseñar en este momento. Bueno, esas curvas IDF entonces parecen, bueno, son muy buenas, ¿no? Esas son en escalas normales y esas son en escalas logarítmicas. Cuando aplico lo que es un logaritmo, como las curvas IDF tienen esta forma, aplico logaritmo, entonces se va a volver lineal, va a bajar lo que es la m y va a bajar la n. Ya no va a ser exponencial, va a ser unas líneas rectas, va a ser muchísimo más fácil leerlas. Entonces, para hacer cualquier diseño de obras de seguridad, aparte del valor de la precipitación máxima, necesito saber también la intensidad de lluvia, es decir, cuánto llovió realmente, como si fuera la velocidad, cuánto cayó de lluvia y en qué tiempo. Y para eso necesito estas curvas IDF. Lo que pasa en nuestro medio es que no tenemos estas curvas porque necesitamos lo que son registros, como dice ahí, pluviográficos, ¿no? Necesitamos lo que son algunos registros horarios. No tenemos ese tipo de registro. Podemos utilizar lo que son las precipitaciones máximas en 24 horas para construirlas. Pero en este caso estas curvitas cambian de nombre, ¿no? Tenemos curvas IDF, que significa intensidad, duración y frecuencia. Y si yo utilizo lo que es la precipitación máxima en 24 horas para realizar estas curvas, ya se llaman curvas PDF, ¿no? Curvas precipitación, duración y frecuencia. Entonces, yo tengo que aprender a elaborar estas curvitas. Porque me dan la información básica o la información inicial. Ustedes les van a pedir más adelante en obras hidráulicas el valor de la intensidad de precipitación, ¿no? Y obviamente el valor de la precipitación para que hagan el diseño de cualquier obra hidráulica. Es un dato de entrada en las siguientes materias, ¿no? En los siguientes semestres. Entonces tienen que obtener a través de estas curvas y que obviamente se forman a través de esta ecuación, ¿no? Yo le cambio aquí lo que es el periodo de retorno y voy a poder graficar cada una de estas curvas. Para Santa Cruz de la Sierra existen las curvas IDF, obviamente ya se ha trabajado mucho en la investigación. Para otras ciudades de Bolivia también ya existen esas curvas IDF, pero hay que siempre estar actualizándolas, ¿no? De todas formas, nosotros en la materia vamos a construir estas curvas que se llaman curvas PDF, que son precipitación, duración y frecuencia, porque ya saben para qué me sirven, ¿no? Es el dato de entrada, en todo caso, para cualquier obra hidráulica, teniendo en cuenta, bueno, para cualquier obra de seguridad, una obra hidráulica de seguridad que yo quiera diseñar. Vamos a ver entonces cómo se construye. Ya les había mostrado lo que era la ecuación generalizada. Ya saben que I es intensidad de la lluvia máxima, D es la duración de la lluvia, que es igual al tiempo de concentración de la cuenca, y los demás parámetros son constantes, ¿no? T es el periodo de retorno, y K, M y N son algunas constantes, estas de acá, que se obtienen a través de una correlación lineal múltiple. Entonces, ¿cómo se aplica la ecuación? ¿Cómo se forman esas ecuaciones? Bueno, aquí tengo lo que es la ecuación, voy a aplicar logaritmos y como les decía, voy a bajar lo que son el exponente m y el exponente n, ¿no? Entonces aquí tengo lo que son diferentes logaritmos, voy a hacer un cambio de variable, voy a decir que el logaritmo de i va a ser y, el logaritmo de t va a ser x1,
El logaritmo de D va a ser x2. Simplemente estoy transformando esta ecuación. Y bueno, al coeficiente A0 va a ser el logaritmo de K, A1 va a ser igual a M y A2 va a ser igual a menos N. ¿Para qué estoy haciendo este cambio de variable? Para tener una ecuación lineal, como esta, ¿no? Donde Y es igual a A sub 0, que es el logaritmo de K, aquí tenemos, más M es A1, por X1, que es el logaritmo de T, más A2, que es el valor de menos N por X2, ¿no? Entonces, realmente yo lo que quiero es hacer un ajuste lineal con todos los datos que yo tengo. Y para hacer este ajuste es muy fácil si yo hago este cambio de variables, ¿no? Hacer un ajuste aquí en esta ecuación es complicado. Entonces, por eso aplicamos logaritmos, por eso hacemos el cambio de variable y por eso obtenemos una ecuación lineal, ¿no? Aquí tenemos A0, A1, A2 y tenemos lo que es X1 y X2, que son datos. El logaritmo del periodo de retorno es un dato, el logaritmo de la duración de la lluvia es un dato, ¿no? Lo que a mí realmente me interesa obtener es el valor de K, es el valor de M y es el valor de N. Entonces, obtengo lo que es una ecuación lineal y hago lo que es el ajuste, ¿no? Una correlación lineal múltiple, como ustedes seguramente han hecho en cálculo 1, con la sumatoria de Y, con la sumatoria de X1Y, de X2Y, de tal manera de que hago un sistema de ecuaciones, con 3 ecuaciones, con 3 incógnitas, y obtengo los valores que necesito para reemplazar en mi ecuación lineal, ¿no? Una vez que obtengo la solución, estos valores, hago hago lo contrario, ¿no? Como aquí ya tengo el valor de A sub 0, lo que yo quiero obtener es el valor de K, entonces aplico antilogaritmo, ¿no? Entonces se vuelve exponencial de A sub 0 igual a exponencial del logaritmo me va a dar 1 y va a ser igual a K. Como yo ya voy a tener este valor, que es el valor de A sub 1, ese va a ser el valor directamente de M. Y como yo ya voy a obtener este coeficiente de esta correlación lineal múltiple de estas ecuaciones, ya voy a tener el valor de N. En estas ecuaciones, N es el número total de lo que es una matriz de datos, A sub 0, A sub 1, A sub 2 son esos coeficientes que les decía de la correlación, los que yo estoy buscando, y X1, X2 y Y son los logaritmos de la intensidad del periodo de retorno y obviamente también de la duración de la lluvia, ¿no? Entonces, esa es la metodología. Vamos a ver los pasitos de la metodología para la construcción de estas curvas. Ya saben cómo vamos a ir, ¿no? Ya saben cómo vamos a desarrollar la ecuación. Entonces, ¿cuál es la metodología? Primero, tenemos que recolectar los datos de las bandas de los pluviógrafos con registros de precipitaciones diarias y horarias para diferentes duraciones. ¿Qué más? Como segundo paso para construir estas curvas, necesitamos construir la serie de valores de precipitaciones máximas diarias, en este caso anuales. Ustedes ya saben cómo construir esta serie, ¿no? Lo acabamos de hacer. Bueno, se les acaba de dar estas series ya construidas, pero ya saben cómo construir. Hemos empezado con eso en clase. 3. Determinamos lo que es la intensidad máxima horaria para las diferentes duraciones. Ordenamos lo que es las intensidades, asignándoles diferentes periodos de retorno, utilizando una ecuación, que es la ecuación de Weibull. Aquí tenemos lo que es N, que es el número de datos de la serie anual, M es el número de orden de una lista decreciente, ¿no? Porque tenemos que ordenar de mayor a menor. Posteriormente construimos los cuadros de cálculo, para resolver las ecuaciones de correlación lineal múltiple, esas ecuaciones, esas tres que vieron en las diapositivas pasadas. Resolvemos y obtenemos estos tres coeficientes, como les indicaba, y determinamos lo que es la ecuación de la intensidad. Una vez que ya tengo esta ecuación, grafico fácilmente las curvas, ¿no? Porque voy a tener, para cada periodo de retorno voy a tener, y para cada duración voy a poder graficar
estas curvas IDF, tanto en escala normal como en escala logarítmica. Ahora, si no cuento con registros pluviográficos, en este caso con registros horarios para construir las curvas IDF, porque yo realmente necesito estos datos. ¿Dónde necesito estos datos? Aquí, ¿no? En la determinación de las intensidades máximas horarias para las diferentes duraciones, ¿no? Yo tengo que obtener las intensidades máximas horarias, no tengo que calcular. ¿Y de qué manera yo obtengo las intensidades máximas horarias? A partir del pluviograma, ¿no? Bueno, de la banda pluviográfica, perdón, a partir de un pluviógrafo, ¿no? Cuando tengo los registros horarios, ahí yo puedo saber las intensidades máximas para diferentes duraciones. Ahora, si yo no tengo esos datos, lo que tengo que hacer es construir a partir de registros pluviométricos, es decir, precipitaciones máximas en 24 horas, ¿no? Con dos metodologías. Bueno, existen varias metodologías. Vamos a ver ya la siguiente clase mañana lo que es la metodología de Bell. Y también existe otra metodología, en este caso de mi señor padre, que es Normando Guzmán Bedoya, y de mi hermana, ¿no? Que es Guzmán Rojo Mónica. Es una metodología también para construir lo que son las curvas IDF, pero a partir de las precipitaciones máximas en 24 horas. Entonces, eso lo vamos a ver ya la siguiente clase. Vamos a hacer este pequeño ejemplo de construir lo que son las curvas IDF, cuando tenemos datos pluviográficos, ¿no? Es decir, cuando tenemos las bandas pluviográficas, cuando tenemos datos de intensidad, si se acuerdan de esas bandas, ¿no? Donde inclusive les decía cuál fue la duración de la lluvia, en qué horario la lluvia fue más intensa. Cuando tenemos ese tipo de registros, podemos construir estas curvas de una manera fácil, ¿no? Siguiendo esa metodología. Vamos a hacer mañana un ejemplo de esto para que les quede claro, porque ahorita son muchas ecuaciones. Parece otra materia, parece cálculo, pero bueno, es muy fácil, ¿no? Como tenemos Excel, tenemos todas las funciones, tenemos muy buena estadística en Excel, lo vamos a hacer de una manera rápida y luego vamos a ver cuál es la metodología para construir estas curvas cuando nosotros no tenemos datos pluviográficos, ¿no? Es decir, cuando solamente tenemos datos de precipitación total diaria, cuando no sé qué tan intensa fue la lluvia, también se lo puede hacer. Y esas curvas ustedes la van a necesitar mucho en un futuro, ¿no? En el lugar, si ustedes trabajan con un poco de hidrología, puentes, en obras hidráulicas, van a tener que determinar la intensidad de la lluvia con la que van a trabajar, con la que van a diseñar, en este caso, su obra. Y bueno, para obtener esa intensidad para diferentes periodos de retorno, lo mejor que ustedes pueden hacer es tener una base de datos de curvas IDF, ¿no? Construir sus propias curvas para la zona en la cual ustedes están empezando a trabajar, para ya no tener que hacer este calculito cada vez. Es una información que realmente se necesita, entonces por eso en la siguiente clase, mañana, nos vamos a tomar un tiempito para trabajar de lleno en las curvas IDF. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Como no tomamos los 15 minutos de descanso los días lunes, vamos a terminar bueno, ya vamos a terminar la clase en este momento, ¿no? Pero no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda antes de concluir la clase. Yo, ingeniera, una consulta. El Adelante. ejercicio que yo me confunde para sacar la probabilidad de que si aparezca como me estoy confundiendo con la que no puede pasar y con la que sí puede pasar. Ok, le comparto nuevamente mi pantalla. Aquí tenemos para la primera estación, ¿no? Por ejemplo, para la estación de angostura. Para la estación de angostura, ustedes tienen que llenar esas columnitas. Esta función realmente lo que me da es la probabilidad de no excedencia. Es decir, la probabilidad de que no ocurra ese evento o que no exceda ese valor. O que ocurra un valor, pero no iguale ni exceda este valor. Entonces, usted aplica esta ecuación, como ve aquí está la ecuacióncita. Aplica esta ecuación, obviamente con este valor, en vez de x, y va a obtener la probabilidad de no excedencia. Ahora bien, la probabilidad de que no ocurra este evento es de 0.99.
7. Entonces, usted hace 1 menos la probabilidad de no excedencia y va a obtener la probabilidad de excedencia o la probabilidad de que ocurra, ¿no? En este caso, la probabilidad de que no ocurra es 0.997. Entonces, la probabilidad de que ocurra va a ser 0.003, ¿no? Son correspondientes. Y bueno, la probabilidad de que ocurra, como vieron en la diapositiva, voy a volver a la diapositiva de nuestro amigo Jonas. Aquí está. La probabilidad de que ocurra, acá está, es igual a 1 entre el periodo de retorno, ¿no? En este caso, usted ya tiene el valor de P, que es la probabilidad de que ocurra, y de esa ecuación puede despejar lo que es el periodo de retorno, que sería 1 entre P. Y eso es lo que está en esta columnita. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? 1 entre la probabilidad de que ocurra, ese sería el periodo de retorno de ese valor, es decir, de esa precipitación máxima. No sé si ahora le quedó un poquito más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya lo entendí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ingeniera, ¿y esa tabla de ahí, esa gráfica? ¿Cómo disculpe esta tabla? Perdón, la gráfica que está más abajito. Ah, ok. Esta gráfica ya Esa. la vamos a ver la siguiente mañana, puede ser, o la subsiguiente clase, pero es realmente lo que es el periodo de retorno en función de los valores de la precipitación máxima. Es una pequeña curvita, muy parecida a las curvas IDF, pero luego les voy a hacer elaborar, no se preocupen. Y también las van a elaborar en escala logarítmica para que vean la diferencia. Pero eso ya, posteriormente lo vamos a hacer. No se preocupen, su tarea es hasta ¿Podría aquí. volver a explicar de qué se trata la tarea, por favor? Claro que sí, la tarea es simplemente en la estación en la que ustedes estén trabajando, es obtener lo que es el periodo de retorno para cada una de los valores de la precipitación de esta serie, ¿no? Tienen que obtener cuál es el periodo de retorno para esa precipitación y obtener la precipitación para un periodo de retorno de 500 años. Esa es la tarea. Obtener esta columnita, que es el periodo de retorno para estos valores, es decir, cada cuántos años se repiten estos valores. Y la otra tarea, o bueno, es la misma tarea, pero es un pequeño extra, obtener la precipitación para un periodo de retorno de 500 años. Lo contrario, ¿no? Yo quiero que me diga cuál es el valor de la precipitación cada 500 años. Cada 500 años, ¿qué valor se repite? ¿No? Digamos que voy a hacer una presa. Entonces quiero saber cuál es el valor que se repite cada 500 años de esta estación. Esa sería la tarea. Y tiene dos partecitas. Gracias, ingeniero. Perfecto, entonces si no hay más consultas, si no hay más dudas, vamos a concluir la clase por hoy.